Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En ocasiones me mandáis algunos emails que son absolutamente increíbles y hoy os voy a hablar de uno que he recibido de una mujer de Uruguay, de unos hechos que han ocurrido hace muy poquito, el día 7 de noviembre, el pasado sábado de este mismo año 2015, que desde luego me ha parecido absolutamente sobrecogedor. Os leo el email que no tiene ningún tipo de desperdicio. Dice: hola, soy H, el nombre lo vamos a dejar así para mantener la confidencialidad de esta mujer. Dice: vivo en Paysandú, Uruguay, y te escribo porque hoy saqué una fotografía en un partido de fútbol y me llevé una gran sorpresa al mirar la fotografía. En ella sale un aro en el cielo, cosa que nadie observó en ese momento y solo quedó registrado en mi teléfono móvil. Quiero compartirlo contigo para que me puedas sacar de dudas. La fotografía fue sacada el sábado 7 de noviembre de 2015 a las 2:30 de la tarde en la zona sur de la capital de Paysandú, Uruguay, y las personas presentes no observaron nada extraño, pero sí se sintió después de 30 minutos un aumento de temperatura. Se utilizó un teléfono Samsung Galaxy Ace 4 con cámara de 5 megapíxeles y flash LED, y esto se sacó en una zona de Paysandú que presenta una estancia llamada La Aurora, aproximadamente a 50 kilómetros de donde fue sacada la foto, en donde se han reportado presencias de objetos extraños que han dejado marcas en el campo, y también hay vídeos de luces presentes en el cielo desde hace ya un tiempo. Desde ya, muchas gracias, esperando cualquier noticia. Aquí tenemos este caso que me parece sorprendente al respecto de bueno, pues lo que sería una aparición de un objeto que no se presenta en el espectro visible del ojo humano, pero que sí habría aparecido en lo que sería este teléfono móvil. Si ampliamos la toma podemos observar un objeto con forma de anillo, con volumen. Podemos ver cómo la luz se va disipando de forma perfectamente consecuente con lo que sería una estructura tridimensional y lo que parece ser una protuberancia en el lado inferior del anillo y un objeto entrando o saliendo del mismo. Es una toma absolutamente increíble, además muy reciente, que podría exponer la posibilidad de la existencia de anillos o puertas dimensionales hacia otros universos, quizá solapados con este, o incluso lo que podría ser puertas que pudiesen conectar diferentes puntos de nuestra galaxia o incluso de otras galaxias. Estaríamos hablando de la posibilidad de que el fenómeno ovni pudiese crear algún tipo de agujero de gusano absolutamente invisible a nuestros ojos y que estuviese pues creándose de forma invisible. Unas tomas absolutamente espectaculares que desde luego a mí me recuerdan muchísimo a un avistamiento que ocurrió en Rusia exactamente fue el día 23 de diciembre del año 2012 en una localidad llamada Ufa, al respecto de un vídeo que muestra dos círculos lumínicos casi concéntricos, podríamos decir también un anillo con luminosidad propia y con la característica de tener una corriente energética de colores vivos flotando en su interior. Estarían rotando y de hecho las reacciones de los primeros expertos que pudieron evaluar este vídeo en Rusia hablaban de que la grabación es extraordinaria, máxime porque se había utilizado una herramienta profesional de grabación de estrellas y una lente especial para grabar el cielo por la noche. Según el testigo principal del caso, al que vamos a llamar Dimitri, el objeto brillaba tanto como las estrellas que había en el cielo, pero si analizamos un poquito mejor las imágenes, podemos observar cómo la energía gira a altísima velocidad en el sentido de las agujas del reloj en un giro de estrógiro, es decir, hacia la derecha. La fuerza disipada no parece afectar en demasía la estructura seccional del objeto, es decir, esta estructura tridimensional que en ningún momento se ve como algo metálico o físico, más bien como si fuese algo relacionado con una luz. En el interior se ven todos los colores del espectro visible pasando progresivamente por todos ellos en orden, es decir, sin saltos apreciables. También se ve perfectamente que en la estructura energética aparecen pequeñas manchas de color negro. El interior de la estructura está totalmente hueco, lo que podría dar pie
otra vez a diferentes teorías, y una de ellas podría ser la de una puerta dimensional como un pequeño agujero negro que conectaría dos puntos distantes de lo que llamamos realidad, quizá hacia otras dimensiones, hacia otros universos paralelos o hacia otro punto del espacio y el tiempo. Por otra parte, tenemos un tercer avistamiento relacionado con lo que estamos hablando, que ocurrió el día 20 de agosto del año 2006 a las 12 horas y 37 minutos horario GMT. Resulta que la Estación Espacial Internacional flotaba en el espacio sobre el Océano Atlántico a una impresionante altura de 335 kilómetros sobre el nivel del mar, y resulta que también hizo varias tomas, entre ellas la ISS 013E 69634, en donde se observó también una serie de anillos que no habíamos visto antes en el espacio. Esta espectacular fotografía de una aurora boreal, desde luego, estaría exponiendo una serie de elementos que no se corresponden con los satélites conocidos. Los objetos se disponen justo en el límite superior de la aurora boreal, absolutamente preciosa la toma, de manera similar a como solemos ver en los famosos ovnis lumínico y también en el fenómeno de los llamados ovnis medusa. Si ampliamos la toma, encontramos una serie de anillos semitransparentes de color azul grisáceo que aparecen entrelazados y que no se corresponden con distorsión alguna de la luz sobre la aurora boreal. Si ampliamos un poquito más el cúmulo de objetos, vemos cómo los anillos parecen todos iguales y de hecho aparecen dos en la parte central que parecen tener más densidad que los demás. También son de mayor tamaño, pudiendo estar más cerca. Podría ser realmente pues como una especie de efecto óptico. Los anillos están unidos en diferentes sectores por el mismo material, sin forma definida, creando arcos. Y estas uniones tienen menor densidad que los anillos. Es algo absolutamente increíble. Una vez más, el fenómeno ovni sorprendiéndonos con las más variopintas formas en el espacio, y una vez más observando lo que podríamos pues lo que podría ser puertas dimensionales hacia otro tipo de realidades. En el primer caso veíamos algo que no aparece en el espectro visible y que ha podido ser captado por un teléfono móvil en Uruguay. En el segundo caso tenemos un objeto en el año 2012 rotando a toda velocidad, también podríamos estar hablando del mismo fenómeno, y en el tercer caso la misma aparición pero a 335 kilómetros de altura, como si el fenómeno realmente estuviese apareciendo en lo que serían diferentes alturas de nuestra biosfera e incluso en la estratosfera, ¿no? Pero en la primera foto lo vemos muy cercano a lo que sería la superficie de la Tierra. En la segunda foto se sabe que aquello estaba a una altura no superior a los 2000 metros, y en la tercera altura estaríamos hablando en el entorno de las auroras boreales, es decir, bueno, pues algo a una altura absolutamente descomunal, en el espacio más cercano a la Tierra. Aquí os dejo este impresionante documento gráfico que ha sido tomado el día 7 de noviembre y que desde luego pues es un auténtico misterio. Estaré muy atento a vuestros comentarios y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os animo a suscribiros a este canal, que os aseguro que no os vais a aburrir porque tengo cientos de casos todavía esperando que son absolutamente fascinantes. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo, muchas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.